empezar a presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es Gino Di Facio. Yo estudié en la Universidad Metropolitana, me gradué como ingeniero químico en el 86 estudiando, me gradué en el 86. Entré Pietré en el 85 y estuve, creo que 10 o 11 años trabajando con el grupo. Me gradué 6 años en las materias para poder hacer teatro, para que me diera chance de hacer teatro. Y esta tarde me acompaña un gran amigo, gran actor, comunicador social, Carlos Durán. Voy a dejar que él se presente. Adelante, Carlos. Bueno, me da mucho gusto saludarlos a todos en esta oportunidad extraordinaria, en este reencuentro con mejor ocasión imposible. Celebrar 40 años de una educación, pues es toda una vida y toda una trayectoria de vida también para muchos de nosotros. Yo soy Carlos Durán, ya creo que ya lo dije, la emoción y los nervios del primer día están a flor de piel, ¿no? Yo formé parte de TESPIS desde el año 84 hasta el año 93. Fueron 9 años. 9 años. Participé en 8 montajes y El Enfermo Imaginario fue mi segundo montaje. Y cualquier cosa me corrige el cronista del grupo, Carlos Guardemarco, que está presente. Esta tarde vamos a hablar sobre una de las obras icónicas del grupo. Ayer decía Víctor en la charla que tuvimos del día que me quieras, después que pasó el día que me quieras, hablaba del día que me quieras, ¿no? Que el día que me quiera. Yo creo que El Enfermo tiene más o menos las mismas características con la gente que entró después, ¿no? Y vamos a hablar del enfermo imaginario, cómo con El Enfermo Imaginario trascendimos de alguna manera, digamos, oficial el campus de la universidad, ¿no? Ya antes con algunas obras el grupo se ha presentado en clínicas, en hospitales, en colegios, pero la primera presentación formal, además que no es realmente El Enfermo, ahorita vamos a ver cuál fue la primera presentación formal, ¿no? Creo que voy a salir de esta lámina un segundo, voy a pedirle que suban volumen a sus equipos, porque cuando uno transmite video Zoom, el volumen queda un poco bajo, ¿no? La idea es ponerle un marco de referencia. Permiso, voy a compartirles este video, súbanle el máximo volumen que puedan. Gino, estamos viendo es la lámina. Tienes que salir de la lámina y ver el video. Disculpen. También estás nervioso, lo sé. Confiesa. No. Disculpen un segundo. Voy a abrir el video. Voy a dejar de compartir. La tecnología y uno siempre pierde. Hay que compartir. Ahora sí. Súbanle volumen. La idea un poco de este video era ponerle sonido lo que ha podido hacer la comedia francesa de 1673, ¿no? Esto Una reunión con los muchachos de Proplan. Si sale, chévere. Si no, mañana por a la mañana. Por favor, los micrófonos. Por favor, vale, los micrófonos. Gracias.
voy a ponerle sonido un poco, en marco de referencia al enfermo imaginario, lo que ha podido hacer una presentación de comedia francesa en 1673. El enfermo imaginario lo escribe Molière, el nombre Alexis Poquelin. Él nace en 1622 y en esa época la gente se moría joven, se murió con 51 años. Días después que se estrena El enfermo imaginario, donde él hace el del enfermo imaginario de Argan. Se muere 3 o 4 días después en su casa. Solo como dato curioso, el enfermo imaginario era un musical, era lo que llamaban una comedia ballet. Gigantesca, habían intermedios gigantescos y había una opulencia en escenografía y en cantidad de personajes inmensa, ¿no? Carlos, no sé si quieres decir algo en esta introducción. Sí, Molière fue un gran dramaturgo, uno de los grandes clásicos del teatro de todos los tiempos, y El enfermo imaginario es el prototipo del clásico del teatro. O sea, es una obra maestra, tanto de la dramaturgia como del género comedia. Y como dice Gino, es una obra que está estructurada en base a la pieza original, consta de 3 actos. Y en esa época, entre acto y acto, pues se hacía como esos intermedios tenían música, tenían baile, la gente bebía, la gente bailaba, era como una fiesta esos intermedios. Y las obras duraban muchísimo, duraban horas. Y de hecho, la versión que nosotros hicimos, la propuesta que nosotros hicimos, también tenía esos intermedios. También hicimos una fiesta, sobre todo en el primer intermedio. La memoria me juega ahorita no estoy muy seguro si la fiesta era en el primer intermedio o soy yo, o en el segundo intermedio, porque el otro intermedio era Fernando con la guitarra, que tocaba una pieza bellísima allí, e igualmente ese montaje duraba casi 2 horas o 2 horas. Entonces, si nosotros lo presentábamos en 2 horas, en su época eran obras que duraban 3, 4 horas, 5 horas, etcétera, ¿no? Y le he echado este cuento, después de haberle contado en qué marco estaba, en qué marco de referencia se estrenó, se hizo El enfermo imaginario. Un señor llamado Fernando Iboski se le ocurre traer 673 eso para 1985, que fue cuando empezamos a trabajar en la obra. Y era complicado cuando nos dice Fernando, vamos a montar El enfermo imaginario. Uno busca referencias gigantescas, opulentas, de vestuarios opulentos, de músicos, y resultó, sí, y resulta que Fernando obvió toda esa estructura que estaba alrededor de la pieza y se centró en el trabajo del actor, en el trabajo de la voz, el trabajo de los gestos, el trabajo del cuerpo. Los gestos en la comedia francesa son muy importantes. Vamos a ver ahorita más adelante algunas fotos de montaje y nos vamos a dar cuenta de ellas. Los gestos tenían casi una forma de poder llegar a ser clown, ¿no? La dinámica del cuerpo era violentísima, las reacciones entre los diálogos era instantáneo, ¿no? Y era una obra complicada para gente relativamente nueva en el terror, porque era una comedia, la gente reía muchísimo. Entonces, para nosotros acostumbrarnos al ritmo de esperar la risa, cortar la risa, que el público bajara un poco para seguir con los textos, nos costó adaptarnos en esa primera fase, porque en los ensayos, ¿verdad, Carlos? Es correcto, y además que el abordaje de la obra fue bien osado y fue bien interesante, porque la obra comenzaba cuando entraban los actores. Nosotros entrábamos a un ensayo del enfermo imaginario. Los actores iban entrando a escena con el vestuario guindando, con la cuestión, la peluca en la mano, etcétera, etcétera. Y Fernando incluso en algún momento regañaba a algunos porque llegó tarde, cosas así. Y
a todas estas, Moisés, que hacía el personaje de Argán, estaba metido en la estructura que hacía de cama, y nosotros nos íbamos cada uno como un cubículo a guindar la ropa y a vestirnos allí. O sea, fue súper osada esa aproximación a un clásico, ¿no? O sea, abordarlo desde lo básico. Un clásico siempre, como dice Gino, pues es toda la parafernalia de tramoya, de escenografía, de coros, de bailes, de vestuarios muy elaborados y de músicos en escena, etcétera, etcétera. Y nosotros pues iniciamos esa pieza simplemente unos actores llegando a un ensayo. Y a partir de allí, pues... Otra de las cosas que manejamos muchísimo, disculpa Carlos que te haya interrumpido, otra de las cosas que manejamos mucho, que yo creo que empezó ahí el tema, fue, entre comillas, el ritual tespiano, ¿no? A la hora de ensayar, la disciplina con el texto. Siempre había una persona designada revisando el texto de cada escena, y Fernando insistió el primer día de que no se tocara una sola palabra. Creo que cambiamos algún modismo que decía la criada. Correcto. Elena nos dirá un poquito más tratando de hacer memoria, son 30 y largos años de que montamos la pieza, ¿no? Un poco el pretexto. Era así. El libreto era un libro. Yo hoy precisamente, que me estaba acordando de la obra, me sorprendí que en algún momento yo tuviese la capacidad de memorizar tanto texto, tanto parlamento, ¿no? Y eso que mi personaje no era el principal, pero habían párrafos de prácticamente una hoja, una cuartilla, que había que decirlos así como si nada, ¿no? Es una cuartilla así como que lo que tú dirías, no pasa nada, tú no estás enfermo, tú estás tranquilo, te estás imaginando eso. Bueno, en una cuartilla de ese texto tan rico y tan digerible, sabroso que dejó Molière, ¿no? Y decirlo al pie de la letra, porque como tú dices, Fernando era, como debe ser, pues era bastante riguroso y estricto con la fidelidad en el texto, ¿no? Sí, ahí tomamos un ritual de tema de trabajo del cuerpo, preparación del cuerpo, cuidado del cuerpo. Vamos a ver un par de fotos con unos ensayos y nos van a ver con unos 20 kilos de menos, por lo menos a mí. Carlos no, todavía no. Carlos se mantiene más o menos en la línea, ¿no? Esta fue la obra que también saca la saca desde el primer día, porque las primeras presentaciones de El Enfermo ya no fueron en la Pensieri ni en áreas dentro de la universidad, sino que fue en la zona rental, en el Alba Edison. Ahí pusimos en el Alba Edison. Ahí vamos a hacer, no sé si todos están viendo la presentación y la pantalla compartida, entonces vamos a arrancar ya, digamos, inicialmente con lo que es la presentación, ¿no? Realmente Espi sale de la universidad en el año 84 con una obra donde está también Carlos, y él puede hablar mucho mejor y mucho más ampliamente que yo de esta pieza, porque yo en esa época me aproximo al grupo y hago funciones básicamente de apoyo y de utilero, ¿no? Ayudando a moverse al grupo entre los sitios donde se presentaba. Y el primer sitio donde se presentó, que había un contrato, se cobraban unas entradas y se repartía y se recibía un dinero, fue en el patio de San Bernardino. Y nos lo gastábamos en cerveza 100%. Bueno, lo que yo recibí, por lo menos, no sé ustedes. Sí, ya del sector de que mira, deberías contar la anécdota del insecto en plena noche, porque era un sitio abierto. Eso fue genial, porque la sede del CEL, en el patio de San Bernardino, es un espacio abierto. La función era de noche. Y bueno, yo estaba en escena. El Pelícano es una obra muy densa, ¿no? Es una obra compleja. Es un drama muy fuerte, ¿no? Y nosotros pues lo abordamos con mucha seriedad y bueno, en la pantalla, en la foto que aparece allí del programa sale Moisés que hacía el personaje de víctima, en este caso Susana, que era otra víctima, y yo era el victimario, ¿no? Que por cierto, después de tanto tiempo, Susana está en la sala y está presente
Ya vamos a conversar con ella, ¿no? Y en una de las escenas, era un escenario muy sencillo, no mucho más que eso que se ve allí. Bueno, yo tenía un reflector que me daba muy de frente, y de repente, yo era el malo de la partida, se me para una cucaracha aquí. Pero yo no sabía que era una, o sea, yo hice así, yo estaba así, siento una cosa aquí, tácata, y yo hago así, y la bicha se va para otro lado, ¿no? Y yo oigo un murmullo ahí en el público, y seguimos la obra, eso no paró ni nada, y terminamos la obra, y resulta que al final, bueno, se me acerca gente a felicitarme, que profesional, que cómo había reaccionado con un incidente como ese, que yo me hubiese muerto de asco, que no sé quién, que yo hubiera gritado, que yo hubiera saltado. Y resulta que yo digo, ¿cómo es la cosa? La cucaracha que se te paró en la cola. ¡Ah, era una cucaracha! Yo hubiese sabido que era una cucaracha y soy el primero que salgo corriendo de ahí a lavarme la cara. Yo pensé que era una mariposita, era no sé, una hoja. No, era una cucaracha. No, menos mal que no supe nunca que había sido en el momento que era una cucaracha. Fíjense que profesional, no, profesional. Fíjense en estas fotos que están en el libro 4 décadas de búsqueda, que Carlos está terminando de cerrar, digamos, y Livia está programando, y que pronto lo vamos a tener en versión digital. Son fotos tomadas del libro. Ahí está el personaje de malo de Carlos, no me acuerdo cómo Axel. Y la siempre bella Elena, ¿no? Haciendo también de su papel. Ella era la mamá, era la madre. Mala maluca. Mala maluca, dos malos. Año 85, como les dije, empezaban los ensayos de El enfermo imaginario. Creo que en este ensayo, Carlos, tú estabas haciendo de Argán, si no me equivoco. Yo hice Argán en un principio, en unos primeros ensayos. Ahí está la estructura que hacía de cama. Esta se mantuvo por toda la... Correcto. Y ese cubrecama creo que lo llevé yo. Eso era un cubrecama de la casa. Y ese fue el que se usó siempre, ¿no? Ahí está. Fue al principio. Ahí está el querido Alberto, que en paz descanse, Susana, y este señor, como yo les dije, hace como 20 kilos. Sí, bueno, yo también estoy más delgado y juventud. Este fue el roster o el staff original. Lamentablemente, el día de la toma de la foto, Susana no estaba. Está Moisés, está Antonia, Viviana, está obviamente Carlos Batemarco, que hacía varios personajes, hacía Tomás de Aforio y el señor Florán. Y como pueden ver ahí, hay personas que tenían 2 y 3 personajes. ¿Cómo resolvió esto Tespis? Y cómo lo resolvimos. Yo voy a invitar y voy a pedirle permiso y voy a pedirle a Elena que se incorpore a la conversación en este momento, porque hay un elemento muy importante de las máscaras. Y Elena y Moisés traen ayer las máscaras. Elena. Sí. Sí, bueno, Moisés y yo habíamos tomado un curso de hacer máscaras precisamente organizado por el CELCIT en los sótanos de Parque Central. Imagínense ustedes, un salón que tenía ahí el GA80, pero estaba organizado por el CELCIT. Era un profesor chileno que vivía en Suecia, y de hecho nos contó que en el Museo Strindberg en Suecia, creo que es en Estocolmo, no estoy segura, hay una foto del pelícano en ese museo. Es decir, lo que uno se entera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aprendimos allí la técnica de hacer máscaras, que había todo un vaciado de la cara de uno en yeso, una técnica fascinante realmente. Y de hecho, en la sala de Tespis el otro día descubrimos con Rosana que en el baúl, estuvimos Carlos Batemarco y yo, en el baúl, que era el baúl del enfermo, si no me equivoco, están esas caras de todos. La mía está en casa de mi mamá, pero las de los demás, incluso de la de Moisés, están ahí. Dice Elena, yo hice un comentario en estos días que decía que mi
corazón. Y textualmente mi cabeza está en Tespi, está en la sala. Así es. Un baúl. Así es. Entonces, claro, uno hacía esos moldes en yeso, que era un vaciado, era como que una cosa, lo que se hacía era que se ponía primero como lo que uno le hacía en los yesos, ¿no? Las vendas, las gasas mojadas en yeso, se le ponían a uno en la cara. De ahí se formaba como un cascarón y de ahí se vaciaba el yeso y bueno, quedaba un molde de la cara de uno. Entonces uno allí con papel maché y mucha técnica que Armando fue fundamental, Armando Llanes, en ayudarnos a hacer esas máscaras tan maravillosas. Espectaculares. Exactamente. Entonces ahí quedaban totalmente calzadas en la cara de uno esas máscaras. Y bueno, que Carlos Abate Marco, que Carlos Durán, que al final los médicos hiciéramos, o sea, varios personajes, pues, con el recurso de las máscaras. Fue realmente una maravilla eso. Hay una foto por ahí que va a salir en el libro fue que una sale solución Moisés. a un tema de elenco fantástico, de verdad. Claro, bueno, así fíjate fue. tú, una obra clásica, en este caso una obra de Molière, cualquiera de las obras de Molière, te monta en escena 40 personas, 30 personas, 40 o más personas, y aquí éramos 3, 6, éramos 2, 3, 8, éramos 8 personas, nada más. Y las personas que tuvieron la oportunidad de ver la obra, uno de los comentarios, por lo menos que yo más recibía, era que el espíritu de lo clásico de la obra se mantenía. Nunca se perdió, porque muchas veces cuando se versionan cosas o cuando se hacen propuestas que tanto audaces como esta, a veces se pierde esa... Y había, Carlos, porque no se cambiaba, no entraba un camerino a cambiarse el otro personaje, te cambiabas la ropa, digamos, en el círculo de la cámara negra habían unos módulos. Correcto. Con los vestuarios y uno se cambiaba de público. Correcto, pero fíjate, y entrabas, estas cosas, digamos, que rompen con lo tradicional y con lo convencional, no alteraron la esencia de la obra, es lo que quiero decir. Y yo creo que ese fue uno de los principales logros que se alcanzó con el trabajo que se hizo y con la propuesta y ese planteamiento escénico que hizo Fernando con esta obra y cómo nos dirigió para lograr eso. Significó muchísimo para todos nosotros y para lo que fue Thespis de ahí en adelante. Bueno, ese era el escenario, más nada que eso. Esto fue diciembre del año 85, en el Alba Edison. Más nada que eso. Fíjate que después hicimos el Misántropo. Después retomamos Molière años después con el Misántropo. Y claro, otro planteamiento, ahí sí se trabajó mucho más la escenografía, se trabajaron más ciertas cosas, pero aquí se fue a lo básico. ¿Qué es lo mínimo que hace falta? 2 sillas, 4 cuestiones, unos backings, que era donde en la parte de atrás se hacía la fiesta y el brindis y el baile con un juego de sombras y una cuestión, y ya, eso es lo que hace falta, eso es lo que va en el escenario. Entonces, y sin embargo, se mantuvo el espíritu clásico de la obra. O sea, se mantuvo el Molière de la obra. La obra se basó en la plataforma de actuación. Básicamente, claro, el ritmo, la esencia eran los actores y el maravilloso texto de Molière. El maravilloso texto de Molière. El texto de Molière, por supuesto. Y esos personajes. Bueno. Esta foto con Víctor, para los que no la vieron. Ese soy yo con la máscara, con mi máscara. El segundo personaje. Peluca, oye, esa peluca, bueno, todavía estaba en el baúl también, porque sí, no creo que había unas máscaras en el baúl, no sé si esa, bueno, había varias. Debe estar, porque yo no la tengo, yo no tengo ni la máscara ni
ni la cabeza, ni mucho menos la peluca. Es así. ¿Querías intervenir? Que tienes la mano en alto. Sí, yo lo que quería comentar era que ustedes recordarán esos banquitos negros alrededor del escenario. Uno quedaba sentado dándole la espalda a la escena cuando no estaba en personaje. Correcto. En esos banquitos, y de hecho después giraba y entraba de nuevo a escena. No sé si me están escuchando porque tengo la conexión inestable. Sí, entonces, sí, te estamos escuchando. recuerdo en una función en el Museo de Arte Popular de Petare, que estaba yo en mi banquito sentada, no como Antonia, sino ya como Elena, esperando a entrar como Antonia a escena, y había unos niñitos de Petare que estaban cruzando miradas conmigo. Entonces era súper interesante ese momento en que uno estaba ahí en semipersonaje, porque no es que lo abandonabas, pero tampoco estabas actuando como tal, sino estabas en pausa del personaje para volver a entrar en genial, escena. O sea, eso era genial, Elena, porque uno incluso repasaba el texto, tenías la libertad de abrir tu libreto y ver el texto, y cuando sentías que venía, y entraba a escena. Era fantástico. Por cierto, esa presentación del museo fue la primera salida de el enfermo imaginario fuera de la universidad, fuera de la Alba Edison, ¿no? Correcto. No, otra foto, esta foto está en colores, es el archivo, creo que es de Carlos. Correcto. Foto, y va a estar en el libro. Ahí están todos los personajes. Ahí falta uno de los médicos, faltó yo. Sí, estoy yo pretendiendo a la hija del doctor. Sí. Y a la hija de Argan, perdón, y Argan quería que su hija se casara con el hijo de un médico, obviamente. Que es el doctor Diafoirus, que lo hace Carlos Abatemarco, que está allí. No, Víctor tiene la mano alzada. Víctor tiene la mano alzada. Víctor, si quieres intervenir. Bueno, les quería dar una sorpresa. Ya va. Ah, caramba. Aguántate ahí. Estamos para eso y más. Esa obra, ahorita que me estoy... Esa obra es genial, definitivamente. Es genial, porque el enfermo imaginario, bueno, es una crítica hacia la medicina de la época, ¿no? Molière era muy incisivo y prácticamente todas sus obras se metía muy fuerte con la iglesia, con la sociedad, con los abogados, en las distintas obras, y hasta consigo mismo en el Misántropo quizás. Aquí se metía de una manera genial con la medicina y los médicos de la época, y Argan era ¿cómo es? El hipocondríaco obsesivo, que lo más que lo hacía feliz era purgarse, ¿no? Y quería, básicamente la trama era que él quería casar a su hija con el hijo de un médico, para tener un hijo médico y tener una familia de médicos y tener médicos a su alrededor y tener las purgas y las cuestiones a su alrededor a la mano y las medicinas a la mano y todo a la mano, y que nunca le faltara eso, ¿no? Y a la final, pues por fíjense algo interesante. El rostro de los personajes, aunque no tengan máscara, están como si tuvieran máscaras. Parecen máscaras, correcto. Y esa cara de Elena en ese momento, ¿no? El personaje de Gino, Cleanto, era el enamorado, ¿no? de la hija de Argan. Y entonces Antonia, que era la sirvienta, que era Elena, ella urge toda una trama para desenmascarar a los médicos, para desenmascarar para hacerle ver a Argan que los médicos lo que estaban era sacándole dinero y aprovechándose de él, y hacer que se casara con Cleanto. Y a la final, después de todas las cosas que pasan, el Argan cede con la condición de que Cleanto se convierta en médico, ¿no? Es correcto. Y al final, la última escena, esos son los dos médicos, el hijo, que estaba Abatemarco, y el papá. El final, que es lo más, lo cumbre de esa comedia, es que al final convencen a Argan para que se haga médico él, entonces, y se pueda
autorrecetar y autohacer de todo, y la obra termina en la ceremonia donde se nombra médico. Carlos, esta escena es porque Argan le pide al médico y al hijo que lo examinen al mismo tiempo. Entonces, fíjense la cara de Carlos y la cara de Alberto. Cada uno lo toma por una mano y empieza a darle un diagnóstico distinto. Y Argan entra en paroxismo porque tiene 100.000 enfermedades al mismo tiempo. Sí. Era una locura. No, esa escena fue realmente, una Víctor, locura. ¿esperamos tu sorpresa o continuamos? Y bueno, creo que fallé en mi intento de darles la sorpresa porque pensé que yo estaba compartiendo una foto y obviamente no la compartí porque ustedes siguieron dándole ahí con lo que estaban hablando. Entonces, bueno, creo que necesito alguna ayuda técnica para poderles compartir una foto que encontré ahorita. Carlos te puede dar el privilegio para compartir, creo. Ok. Aquí este es el final de la pieza. Bueno, hay una foto de Víctor. Hola, un momentico. Es preferible que se comparta al final, porque si no va a haber aquí un conflicto un poquito que no sé dominar muy bien. Entonces, perfecto, tranquilo, Carlos, no te estreses, tranquilo. No estoy estresado. Simplemente puntualizando, ¿ok? Estresado estaba tú. Una aclaratoria técnica, gracias. Seguimos. Fíjate que ahí estamos saludando al público y estamos, los actores, estamos con unas togas. Todos éramos médicos. Porque la cumbre máxima de toda la burla de la obra era que los que ungimos de médico a Argan éramos los mismos, su misma familia y sus mismos. Así es. Entonces, es una obra realmente genial. Es una obra genial. Eso fue en el año 85 diciembre, y en el 86, en diciembre del 85 tuvimos la suerte de que la presidenta del Ateneo, ya teníamos algunas influencias en los medios, periodistas que nos seguían, gente haciéndonos notas, y la presidenta del Ateneo va a ver la pieza. Y fíjense lo interesante, tenemos hasta promoción en la publicidad. Creo que esto tiene que ver con Elena, cortesía Labró. Un patrocinante, un sponsor. El papá de Elena, sí. Así es. Sí. Quisiera comentar que mi mamá fue a buscar a María Teresa Castillo a su casa y la llevó a la función. Y esto fue de la empresa de mi familia, que ya no existe, un patrocinio en la prensa. Lindísimo. Esos son los cuentos que necesitamos aquí. Ahí tuvimos 2 semanas en el Ateneo de Caracas. Arrancamos en la sala Horacio Peterson. Y miren la locura de fechas y días en que uno se presentaba en teatro. Sí. De martes a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Correcto. Tal vez la excepción de las primeras funciones, el Enfermo llenó toda esa fecha. Como dicen ahorita los chamos, sold out. Tuvimos sala llena en Horacio Peterson las 2 semanas. Tanto así que extendimos, llenamos y terminamos por llenarla en Ana Julia Rojas. A mí me emociona muchísimo porque eso era un sueño increíble para cualquier grupo de teatro en ese momento. Nos pasaron primero a la de conciertos, que quedaba en la planta baja, y después que llenamos la de conciertos nos pasaron a la Ana Julia Rojas, es decir, pasamos por las 3 salas del Ateneo. Con un éxito maravilloso y total, ¿no? Esta es una foto maravillosa de Víctor, está el libro flotando allá en el aire. Realmente eso es un banquito negro que se pierde ahí. Y está Carlos tratando de convencer a la hija de Argan para que se case con él, para que sea su novia, ¿no? Que por cierto, en la Ana Julia Rojas, en uno de los intermedios, donde Fernando tocaba una pieza muy bonita con su guitarra, estaba él solo adelante en proscenio tocaba la pieza, y él luego se apagaba la luz, él se bajaba por una escalerita y bueno, y entraba
En ese segundo acto entraba Argan y entraba yo como su hermano dándole consejos, no sé qué. Y en una de esas, Fernando termina plin, tiripi, plin, tiripi, plin, plin, plin. Se apaga la luz, él agarra su banquito y capum, plan, pum, plan, se estortilló por las escaleras. Y cuando prenden las luces del escenario, estábamos Moisés y yo que no sabíamos qué hacer con la carcajada que nos provocó el accidente de Fernando. Y bueno, el personaje de Moisés lo ayudaba para disimular la risa, pero yo creo que no sé, creo que me comí un pedazo de peluca para ver si no me reía, ¿no? No sé, ¿alguno se acuerda de eso? No se acuerdan, ¿verdad? Yo no me acordaba, la verdad. Sí. Eso fue en la Ana Julia Roja. A sala llena. Apagaste el micrófono, Jim. Digo yo que hay una escena interesantísima, que es que la sirvienta en componenda con Cleanto y emulando un poco el y lo mismo que la orquesta ahí tocaba, hacen como un acto delante del enfermo, ¿no? Y él le declara su amor, obviamente con otro nombre, como si fuera simplemente un canto o una declaración de amor. Ejercicio de memoria hace rato, y seguro que me acuerdo del texto de hace 30 y pico de años. Decía: Bella Filis, es demasiado, demasiado morir. Rompamos nuestro silencio, nuestro pecho abramos. Dime mi destino, vivir o morir. Y Susana decía: vedme Tirsis, tan triste y melancólica, preparada al desposorio que me espera, porque le iban a casar con el hijo del doctor. Espectacular, espectacular. Esa foto de la izquierda creo que es cuando se simula la muerte de Argan para desenmascarar a la esposa. Es correcto. ¿No? Entonces, fíjate, ese eres tú, el que está allí, ajá, está Susana, están fingiendo que están afligidos. Sí, sí, con la y Argan criada. está, pues, fingiendo que está muerto, pero mira la cara de pícara de Elena, que es la que urdió todo eso, mira qué maravilla, se le ve la picardía ahí, impresionante, ¿no? No me había fijado de ese detalle. Otra de las fotos. Ah. Otra de las fotos que vimos esta mañana en el conversatorio con Hacen en el camerino. Un periplo de presentaciones en teatro. Sí, ahí arrancamos una serie de que son salas de teatro comerciales en Caracas y en Venezuela. Nosotros rodamos con el enfermo en algunos botiquines de la Avenida San Martín. El enfermo se presentó en muchísimos teatros, estuvimos en San Felipe, en el Teatro de la Ópera, estuvimos en cuanto teatro, está armando delante de una consola de iluminación de esas modernas. Un poco lo que yo dije esta mañana, ¿no? Nosotros teníamos, era una mesa con 5 dimmers, sí, 8 y entramos ya en el circuito profesional. Fíjate bien. Teatro de la Ópera, esto fue en Maracay. Esto fue en Maracay. Esa obra, esa vez, recuerdo que nosotros llegamos muy temprano al teatro y tuvimos que hacer un trabajo, un ensayo de voz muy, muy grande, muy, muy fuerte, porque nosotros, creo que los 2 teatros más grandes que nos llegamos a presentar alguna vez fue el Teatro de la Ópera, y después con otra pieza, con Un espacio para los sueños, nos presentamos en el Teatro Juárez de Barquisimeto. Son teatros de 900 butacas, 1000 butacas, a capela, o sea, a pulmón, sí, ¿no? Cero micrófono. Creo que en uno de esos teatros grandes hicimos doble función. Ahorita no recuerdo cuál fue, pero uno de esos teatros grandes que hicimos doble función. Un solo día, pero eso fue otra de las cosas que tenía Tespis, a partir de un espacio, ya en el tema de que estábamos fuera de la universidad,
es que le devolvíamos algo a la gente que estaba ahí y empezamos a hacer talleres teatrales con las personas que estaban interesadas en hacerlo. Metíamos a los talleristas en nuestra escenografía ya montada y ellos hacían un ejercicio de improvisación dentro de la escenografía de la pieza que se iba a presentar. Eso era fantástico. Y bueno, cuando salga van a ver fotos relacionadas con ese tema. ¿Puedo hacer una infidencia? ¿Puedo hacer una infidencia? Sí. No sé si se acuerdan que cuando presentamos la obra en Maracay, en el Teatro La Ópera, Moisés y yo estábamos trabajando en Procter & Gamble. Ajá. Y al pobre Moisés lo tenían torturado, que no lo dejaban irse temprano, y llegó tarde al ensayo o el día que íbamos a presentar la función allá. Sí. Y bueno, Fernando se puso histérico, ¿se acuerdan? Le dijo que era, ¿cómo se llama? La Calas. Se comparó con la Calas. ¿Se acuerdan de eso? Me acuerdo. Eso fue delicioso, qué divertido ese cuento. Una cosa, lo que pasa es que había una cosa muy interesante con estas salidas, porque también podemos hacer un libro del lado oscuro, pero no vamos a mencionar y no viene al caso ese. Fernando siempre fue respetuoso del pensamiento, la ideología, los gustos, el potencial, las debilidades de cada una de las personas. Cada quien de alguna forma actúa y su forma de pensar le decía. Lo que si no permitía era que se atentara contra la moral, la ética y el comportamiento dentro del trabajo. Era muy duro. La única forma de que un trabajo como este saliera, ¿no? Tener cierta disciplina y cierta rigidez para algunas cosas. Entonces, con lo que era el ámbito del trabajo, era muy duro, muy prusiano, muy alemán, y me disculpa. De las individualidades de cada quien era muy respetuoso al 100% de lo que cada quien quería hacer y cómo lo quería hacer y cómo lo quería decir. En el 86, viendo esa lámina, llegamos a yo creo que uno de los sitios de Venezuela donde más nos consintieron y más nos trataron bien. Yo puedo decir que yo me sentí como un rockstar cada vez que iba a Puerto Ordaz. Total. Y aquí quiero que intervengan y levanten la mano Carlos, Elena, Víctor. Fíjense que eran fechas donde damos 2 piezas. Llegábamos a unos trailers, comida de la mejor. Sí, total. Paseos a conocer la ciudad. Y llevamos 2 piezas, en este caso, llevamos Enfermo Imaginario y La Rosa de Papel, que era la que estábamos ensayando detrás del enfermo. Luis Lares, que para descanse, fue un anfitrión maravilloso que tuvimos por allá, y todas las piezas a partir del enfermo, todas las piezas de Tespis, hasta donde yo sé y me da la memoria, fueron para Puerto Ordaz, Interalúmina, ¿no? Fuimos a Interalúmina, sí. Sí, además que ese teatro en esa época era quizás el más moderno que había, era el más nuevo que había en Venezuela, y tenía todo de la última generación, las últimas consolas, las últimas luces. Y la gente del teatro es maravillosa. Y el sonido. Gino, yo recuerdo. Yo recuerdo que tú ponías la música Sentimiento Muerto mientras estábamos montando las luces. Recuerdo clarito, estar en la cabina donde estaba Víctor ahí haciendo, y tú ponías la música de Sentimiento Muerto que se escuchaba en todo. Sí, aliado con Víctor. Sí, bueno, y fíjate. Sí, lo que pasa es que ellos se habían presentado ahí el fin de semana antes. El fin de semana tenían la grabación del concierto. Sí, correcto. Y fíjate que ahí se ve que llega el momento en que, bueno, aquí hay un salto importante. Nos invitan al Festival Internacional de Teatro de la Expresión Ibérica en Oporto, y llevamos 2 piezas, llevamos El Enfermo Imaginario y llevamos La Rosa de Papel. Pero teníamos que buscar de alguna forma fondos. Fue muy poco los que nos aportó la universidad, creo que nada. Todo el mundo prácticamente su financiamiento. Nos presentamos en el CELAR nuevamente, ya nos habíamos presentado en el CELAR, y hicimos una entrada tipo contribución, pusimos una cajita en la entrada
y la gente entregaba lo que podía pagar. Estuvimos para ahí 3 o 4 fechas y de ahí saltamos en la casa en el celar y finalmente, bueno, uno de los hitos dentro de las personas de TESPI, que fue el festival maravilloso. Miren toda esa juventud con esa energía, todas esas caras felices haciendo lo que nos gustaba hacer en ese momento. Pablo está sacando la cabeza también. Pablo García Gámez está ahí atrás. Sí, 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 sí. Y el cronista falta en esa foto, el cronista. Carlos el cronista que está sacando la foto. Es el que tomó la foto. No. Víctor puso un trípode de una cosa. Yo creo que estaba en otra cosa. Alguien está pintando unas flechitas ahí que no sé qué son. Les juro que no soy yo. Esas flechas amarillas que salen. Wow, qué interesante. Debe ser del libro. No. Están en todas las fotos. No sé. Es el festival. En ese festival, bueno, esa era la entrada al teatro. En esa época, hace, ¿cuánto ya? Hace 20, ¿qué? 30 y pico de años, Europa todavía conservaba mucho de su patina, ¿no? De su patina histórica. Todavía no había venido esa avalancha de remodelaciones y de tumbar y de hacer y de, bueno, que cada quien, hay gente que le gusta y gente que no, pero en esa época, y sobre todo Portugal, se mantenía como muy auténtico, muy original todo, muy típico de ello, y a mí me encantó eso, ¿no? Y con el paso del tiempo, en otras visitas que he tenido la suerte de hacer a Europa, pues me ha chocado un poco ese afán de pintar todo, de pulir todo y de que todo esté nuevecito y de que todo esté acrílico y acero inoxidable. Ese teatro era la antítesis de eso, un teatro viejo, un teatro que tenía su olor, su aire, tenía como su atmósfera. A mí me encantó y era una sala grande, ahí se ve una puertica, pero era una sala que tenía incluso galerías, o sea, era una sala. Pero aquí hay una foto dentro del teatro. Ese es dentro del teatro. Bueno, esa es la parte de abajo del teatro. No sé si se acuerdan que los que estábamos, los participantes del festival que nos daban la entrada, era para estar en la galería. Cuando las obras que vimos las veíamos desde la galería, las que vimos en ese teatro. Y bueno, esa experiencia de Oporto fue sin duda una experiencia extraordinaria. Se trató de concretar algunas otras funciones y no se pudo por falta de tiempo, pero fue una experiencia increíble, sin duda. De ahí salieron unas invitaciones, lo que pasa es que después no se pudieron concretar sobre el tema de los recursos. Muy costoso trasladarse a un festival. Están escuchando, me desconecté por 5 segundos. ¿Me escuchan? No nos dimos cuenta, te escuchamos. Perfecto. O sea, ahí sí estamos todos. Aquí creo que estamos con un grupo que era de Brasil. Para ver. Wow, no me acuerdo. Sí. Es posible que haya presentaron una pieza que se llamaba Toda Nudez. Había un grupo presentaron una pieza que se llamaba Toda Nudez será castigada. Esa misma. No, wow, bestia, qué bárbaro. Vino. Sí, esa obra fue una obra muy buena esa pieza. Toda nudez será castigada. Sí. Y ahí estábamos, ¿eso era en el tranvía o sí? Eso parece que era en el tranvía. No, sí, aquí yo tengo un cuento en una de las funciones del enfermo. Yo me acuerdo que el mapa que nos dieron para ir por la ciudad era una porquería, ¿no? Era una porquería. No cuadraba con nada. Y como dijo Carlos al principio, cuando entraban los actores, Fernando chequeaba el vestuario, no sé qué, y yo entré retardado a propósito, ¿no? 3-4 minutos retardado. Y Fernando me dice, pero bueno, ¿qué te pasa? Es tarde. Y lo que este mapa es una mierda. Bueno, el teatro
muerto de la risa. Y el mismo Fernando, él no sabía que yo le iba a decir eso en ese momento, ¿no? Creo que estamos listos por aquí. Fíjate, yo quería comentar algo ahorita viendo este recorrido que has puesto, Gino, de como esta secuencia, ¿no? En un conversatorio que tuvimos ayer sobre los inicios de TESPI, alguien comentó bueno, que con el día que me quiera, era cuando en realidad TESPI salió por primera vez fuera de la universidad, del ámbito universitario, ¿no? Y luego lo hizo también con el Pelícano, ¿no? Y digamos, mi interpretación creo que va más como que esos fueron como primeros pasos, ¿no? Y con el enfermo imaginario, pues lo que hicimos fue correr y volar. O sea, pero ya veníamos con unos primeros pasos, ¿no? Y se dio algo también que me parece interesante comentar, sobre todo para los jóvenes, para las nuevas generaciones de TESPIS, es que en el enfermo imaginario fue una obra exitosa en todos los sentidos, ¿no? Sentido artístico, escénico, de público, de taquilla, etcétera. Pero el enfermo imaginario también, algo que contribuyó a ese éxito, creo yo, fue que había una mezcla de experiencias. Éramos todos muy jóvenes. Yo creo que el promedio de edad estaría en 23 años, 22, 23 años, no más, 24 años, cuando mucho. Pero ahí estaba, por ejemplo, Elena, que era fundadora del grupo, que venía ya de una experiencia de 3, 4 obras. Estaba Moisés, que venía de actuar en el Pelícano y en Ionesco, la cantante Calva. Estaba Fernando, con su aporte y su bagaje teatral y musical. Estábamos los intermedios, digamos, como Susana y yo, que nada más teníamos el Pelícano de experiencia, y el resto del elenco. Bueno, tú, Gino, era tu primera obra, pero Carlos también era su primera obra, creo que Viviana era su primera obra. Primera obra, Carlos, primera obra. Y Carlos, primera obra. Alberto, primera obra. Alberto era su primera obra, ¿no? Entonces, había como esos distintos niveles en los que cada uno logró aportar, bueno, por un lado experiencia, por otro lado cierto oficio, cierto mínimo de oficio, pero por otro lado la frescura, la inocencia y esa aura que tienen las personas que hacen algo por primera vez, ¿no? Y fue realmente maravilloso cómo se amalgamó todo eso. No hubo jamás una diferencia entre, por decir, Elena, que era la más experimentada, y de pronto, no sé, Viviana, que era la menos experimentada. O sea, eso yo creo que fue un ingrediente, fue como un... Por ahí con la mano, bien, por ahí está levantando la mano, alguien que no conozco, mi hijo. Ya va un momentico, que hay Clementina, hay una chica... Eso era lo que quería decir, que le hiciera una pregunta en el chat. Eso era lo que quería decir. Ah, bueno. Exacto. Entonces, Clementina, si quieres, haz la pregunta, por favor, en vivo. O sea, enciende tu micrófono y tu cámara. A ver, el chat. Hola, nada, yo les quería preguntar qué fue lo que les pareció más difícil de enfrentarse a esta nueva experiencia de presentar su obra en espacios desconocidos y espacios nuevos, sobre todo teniendo en cuenta esto que estaba mencionando, que para muchos era su primera obra de teatro. Ustedes no eran actores, no estaban estudiando algo relacionado con el teatro en sí. Entonces, ¿qué fue lo que les pareció más retador en esto? Carlos, empieza tú. Bueno, fíjate, son como dos preguntas, ¿no? Porque por un lado acabas de mencionar algo que no lo hemos comentado,
a lo largo de esta conversación, ¿no? Que es que nosotros ninguno estudiaba teatro, ni estudiaba artes escénicas, ni estudiaba ni siquiera una carrera humanista. Gino estudiaba ingeniería química y era estudiante regular, no es que paró los estudios por hacer, sino que él iba a los ensayos después de salir de clase de química orgánica, ¿no? Yo estudiaba ingeniería civil. Con promedio de 17, ojo. Ah, bueno, yo no, yo iba todo coleteado, ahí sí no, yo sí es verdad que no vi mucha luz con la ingeniería civil, ¿no? Pero Susana estudiaba administración, Moisés y Elena estudiaban administración y ellos sí eran PhD, broma, MDF, summa cum laude y todo laude. Los únicos eran Alberto y Viviana, que estudiaban idiomas, ¿no? Era lo más parecido. No, Alberto era administración. Alberto, sí, idiomas, perdón, estoy pensando en Iteguieta, sí, idiomas. No, Alberto García estudiaba, era idiomas. Y Gladys también. Gladys también estudiaba idiomas, que era lo más parecido a una carrera humanística. Entonces nosotros, el resto no. Y fíjate que yo creo, ya eso tendría que responderlos directamente, pero yo creo, por lo menos en mi caso, que el enfermo imaginario fue fundamental para que yo posteriormente me cambiara de carrera. Yo después me cambié de carrera para comunicación social, ¿no? O sea, y yo creo que esa experiencia, digamos, el enfermo imaginario fue como que la gota que rebasó ese vaso, ¿no? Y no, mira, ya esto no es lo mío, me voy a otra cosa. Tampoco tuve el atrevimiento y el valor de dedicarme al teatro como sí lo hicieron posteriormente a tiempo completo Moisés, Armando, Carlos Batemarco. Pero sí me cambié. Bueno, Armando estudiaba ingeniería hidrometeorológica, ¿ok? Armando Llano. Y, o sea, y en relación a las salas, que era la primera parte de tu pregunta, ya Gino pues lo complementará con su experiencia. Cada sala era un reto, porque como te digo, en esa época era a capela, ahí no había artilugios, ahí no había micrófonos, ahí no había el micrófono guindando, ni mucho menos el balita que se utilizan ahora mucho. Ahí eras tú con esa sala y lo primero que hacíamos al llegar a una sala de teatro era montarnos en el escenario y empezar a vocalizar, a proyectar la voz, a ponernos de espalda, a ponernos allá. Fernando se ponía en el último puesto de allá lejos y ahí teníamos que llegarle con nuestras voces y eso era posible porque en los ensayos a veces se dedicaba el ensayo completo prácticamente solo a trabajar la voz, ¿ok? Y debes tomar en cuenta que en esa época El enfermo imaginario fue una pieza que se ensayó durante casi un año, ¿ok? Las obras que se montaban rápido eran 6 meses y eran 6 meses todos los días y los últimos 2 o 3 meses incluyendo sábados y a veces hasta domingos. O sea, era un trabajo muy de muchas horas, pero que te daba la herramienta de que cuando llegabas a un sitio te enfrentabas a una situación como la que comenté de la cucaracha o de que se apagaba una luz o de que se caía alguien por las escaleras, tenías las herramientas para enfrentarlo, ¿no? Okay. Y eso es producto de un trabajo. Carlos, en mi caso el reto, y lo voy a confesar así, era mi primera obra y yo veía a personas como Elena, fundadora, como otro de actor que era Moisés haciendo este personaje, y mi miedo era dar la talla. Gracias a Dios tuvimos un director que, como yo dije al principio, respetó las potencialidades de cada quien y te fue metiendo en los caminos donde estuviera más o menos seguro de que tú te pudieras sentir cómodo e ir avanzando. Una vez que el trabajo está hecho, el montaje está hecho y la cosa tú sabes que funciona, la diversidad, el miedo es otro. De repente al principio había un miedo en que no fueran personas a las funciones, porque no siempre nos fue como en el Ateneo, donde llenamos salas. Nosotros tuvimos funciones
de cualquier otra pieza donde hacían sexo. Pero al principio eso era frustrante, ¿no? Era frustrante todo un tema de haber preparado todo un evento y que tuvieran 3 personas en la sala. Bueno, para esas 3 personas actuamos de la mejor forma y muchas mejores personas que tuvieron poco público, incluso, que salíamos satisfechos de lo que habíamos hecho. O sea, los miedos cambian y los accidentes también que se dan cuando tú te presentas fuera de tu espacio. Yo voy a hacer una anécdota de los sueños. Cuando vamos a Mérida, vamos a un teatro en Mérida que tiene fosa de orquesta incluso. Y yo hacía el papel de Arturo. Este era un señor mentalmente ido, era el espíritu Antonín. Y Carlos era el torturador de todas las personas que estaban ahí. Entonces estaba el espíritu de Nijinsky, que lo interpretaba Hugo, estaba Antonín Artaud, incluso Carlos y Alberto compartimos ese personaje, porque siempre estaba como pintando los backing y las paredes, no tenían texto, pero hacían unos personajes maravillosos. Y arrancando la obra, el torturador, el verdugo Carlos, tenía una pelota de goma que lanzaba con 2 metros de alto, pintada y entrevenida por Armando Llanes, una pieza de arte maravillosa que debería buscarse donde esté en la universidad, porque eso es una hermosura. Es como bote con la pared, ¿no? Y con cada golpe Arturo daba como unos brincos en la cama, en los copetes de la cama. En una de esas el copete que da hacia la fosa se rompe y yo doy un salto mortal y caigo prácticamente al lado de la fosa. Esa escena que era muy oscura, la luz estaba sobre Carlos y sobre esa pared y yo no sabía dónde estaba, yo no sabía qué había pasado. O sea, de verdad será que estaba soñando y me desperté ahorita. Bueno, esos son los miedos que te dan en el... Tienes que revisar, entonces agarré el copete, lo tiré, me volví a montar, o sea, y de eso hay historias, hay infinidad de historias. Yo creo que aquí Carlos Atemar, con la misma Elena, Víctor, puede echar cuentos de ese tipo. Yo agarré esa pelota simbolizaba la tortura, ¿no? O sea, cada pelotazo contra esa pared, que además era muy sonora porque era metálica, sonaba durísimo y era como un golpe, ¿no? Y era una pelota de goma de las grandes. Y había que tirarla muy duro primero para que sonara duro y para que tuviese la fuerza suficiente como para bueno, mi gran temor era pelar la pelota, ¿okay? Que no la agarrara o que no le pegara. Bueno, y yo seguramente, Carlos, seguramente le hubieses caído a patadas a la lámina después. Pero por si acaso yo tiré esa pelota 7 millones de veces hasta que con los ojos cerrados y así la agarraba hasta que no logré Elena está levantando la extensión de mi mano, no quedé tranquilo. Así es. Elena está levantando la mano. Elena. Sí, bueno, yo quiero comentar que cuando estábamos en la temporada en el Ateneo de Caracas, como mencioné antes, Moisés y yo trabajábamos en Procter & Gamble, es decir, yo tenía un trabajo. Esa oficina se trabajaba, si no me equivoco, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Era una locura. O sea, era un trabajo como decirte, de 9 to 5, pero más temprano todavía. Y yo de ahí salía al Ateneo de Caracas, teníamos las funciones que duraba 3 horas y después llegaba a mi casa y uno llegaba con aquella adrenalina a millón y no me dormía sino hasta la 1 de la mañana y tenía que volverme a parar temprano para ir al trabajo al día siguiente. Y como tú decías, eso era de martes a sábado, es una locura. Bueno, yo dormía en la mitad, al mediodía yo me acostaba me comía un sándwich rapidito y dormía, cerraba la puerta de la oficina y me dormía en el piso, en la alfombra, porque estaba agotada. Y entonces uno de mis miedos más grandes era cuando uno estaba tan cansado, que nos pasó en varias horas, quedarte en blanco en una función que me pasó con Moisés, y entonces uno juraba que era él el que se había quedado en blanco y había sido yo, cambié el texto, o sea, eso era un horror. Y entonces, sobre todo por agotamiento, porque cuando uno está muy cansado, tiende a pasarle que uno empieza a pensar como en los textos que siguen, no en el que estás diciendo en el momento, sino que te vas como para adelante y te quedas en blanco, y entonces eso así como que se abre
el piso y caes tú por el precipicio, es el hueco negro del terror. Entonces, bueno, mira, es una sensación terrorífica cada función, hay que manejarla respirando mucho y ese miedo no debe perderse porque precisamente lo que le da a uno esa al final, energía, esa carisma sobre escenas, ese miedo, pero hay que dominarlo, al final, y trabajar Elena, mucho. decía yo que al final, si estás regalando la acción, es una obra benéfica, digamos, bueno, te entra terror, pero bueno, pero cuando tú estás vendiendo una función, la gente te está comprando un ticket para ver una obra, ese terror se potencia exponencialmente porque que se va a notar, ¿no? A veces no se notaba, uno lo notaba y lo sabía. Pero hay unas obras que, bueno, el enfermo, mal que bien, yo recuerdo que era tan bien recibida, la gente se reía tanto que Fernando le tenía que poner límites a Moisés para que no se regalara al público, porque a veces uno se pone muy payaso, ¿no? Pero había otras obras que no eran tan bien aceptadas, que eran como más duras de digerir, y de repente uno no sabía tampoco si al público le estaba gustando, a veces no aplaudían, o aplaudían, se quedaban callados, impactados y aplaudían después, o sea, manejar todos esos temas del ego. Recuerdo que fuimos con el Pelícano a la UCAP, a un festival universitario y la odiaron. O sea, es duro y los críticos nos daban hasta con el tobo algunos, o sea, algunos muy buenos, pero otros nos daban hasta con el tobo. Hasta que nos aceptaron con el enfermo y admitieron que éramos un grupo que había alcanzado un lugar. No sé si está contestada la pregunta de Clementina. Tu hijo no le han dado la palabra. Oye, yo tiene la mano levantada, pero Carlos es el que da la palabra. Entonces, estoy viendo que Claudio, bellísimo hijo mío, gracias papá por estar aquí. No sé, quien quiera, Claudio. Claudio, quería preguntar algo. Es lo que quería decir, que había una pregunta en el chat, ya lo acaba de poner en el chat. Eso era lo que él quería decir. Que baje la mano entonces. Sí, Carlos, tienes la mano alzada. Carlos, te marco. Bueno, hola, qué bueno este encuentro donde podemos hablar un poco sobre esa maravilla de obra que fue El enfermo imaginario. Bueno, hay muchas anécdotas obviamente, pero hablando un poquito más de la importancia que tuvo esta obra para TESPI e incluso para el teatro venezolano, que nosotros digamos, desde el campus universitario trascendimos a otros espacios. Esa anécdota de que llegamos al Ateneo de Caracas porque nos fue a ver María Teresa Castillo, gracias a la buena pro también de la mamá de Elena, que la invitó a una de las funciones en la universidad, y fuimos al Ateneo y pasamos por las 3 salas por la cantidad de gente. Empezamos en la Horacio Peterson, seguimos en la sala de conciertos y llegamos después a la Ana Julia Rojas. O sea, yo creo que tuvimos, eso es algo histórico, donde un solo grupo haya pasado por 3 salas diferentes de una institución que lo fue el Ateneo de Caracas en esa época, ¿no? Obviamente todo lo que ustedes han dicho, de todos los viajes que tuvo el grupo con esta obra tan espectacular. Recuerdo que cuando se hizo esa función beneficio de la ida a Portugal, que se había puesto una caja para que alguien participara, me acuerdo que fue Carlos Jiménez, que era el zar del teatro en Venezuela, el director de Rajatabla, y él contribuyó también con eso, cosa que no le gustó mucho a Fernando, pues dice, ¿qué es eso? Porque él tenía como cierta, digamos, tensión con lo que era Rajatabla. Bueno, había siempre un poquito de eso. Pero lo más importante también es que era una época de ebullición del teatro en Venezuela. Había grupos, como lo hablé en una de las ponencias, digamos, como Bagazo, Corso Teatro, Altof, el mismo GA80 con el maestro Juan Carlos Llené. Y de repente
un grupo, entre comillas, universitario, porque si bien estaba el teatro universitario de la UCB, estaba Hago Teatro de la gente de la UCAP, con Virginia Ponte. Virginia Ponte, sí. Había varias instituciones, entre comillas, que manejaban el teatro, y de repente irrumpe este grupo llamado TESPIS, y de repente nos apoya el CELSIT, que es una gran institución del teatro latinoamericano, nos apoya el CONAC, nos apoya, digamos, digamos, los entes como Fundarte, la Fundación Lama, toda la estructura que había, y obviamente nosotros sentimos no solo el apoyo, y eso nos incentivó a seguir haciendo. Después con la obra La Rosa de Papel estuvimos en un evento importantísimo como fue los 50 años después de la Guerra Civil. Entonces, bueno, para concluir un poco mi intervención, TESPIS tuvo un momento único con el enfermo imaginario. Las actuaciones eran actuaciones de verdad, no porque yo haya estado y todos los que estemos aquí, pero eran actuaciones hechas con mucho cariño, con mucho amor y con mucha verdad. Verdad, entre comillas, porque era un teatro fuera de lo que era el naturalismo, y eso en la charla que vamos a montar de Moisés en Zoom, hay una masterclass de todo lo que era el nivel actoral, ¿no? Pero lo que sí me cabe la satisfacción que nosotros de verdad hicimos un aporte al teatro venezolano muy importante, no solo con el enfermo imaginario, sino con todas las demás, pero el enfermo imaginario fue el punto de quiebre para saltar de verdad a lo que no vamos a caer en lo de profesional y amateur, que es una discusión bizantina, sino sí, fue el punto de quiebre para que de alguna manera surgiera una agrupación de gran calidad, vista por los críticos de la época, quienes nos amaban, quienes no, pero estuvimos allí, ¿ok? Nosotros, Carlos, por ese de Horacio Peterson, Sale Concierto, Ana Julia, fuimos amados y odiados al mismo tiempo. Fuimos amados y odiados al mismo tiempo. Hay gente que no lo pudo hacer. Mira, hay un tema importante. En la sala está presente Susana Panti, quien hizo el papel de Angélica en la obra. Ese papel lo hace Gladys Álvarez. A mí me gustaría que Susana nos diera algo después de 30 y largos años sin vernos, viéndonos por aquí, que nos comente algo de su experiencia con el enfermo. Susana. Hola Gino y hola a todos. Hola. Me encanta verlos. Bueno, me encantan compartir con ustedes. Igualita. De verdad que tú también. Carabate, Marco, bueno, todos, de verdad que qué emoción verlo. Bueno, imagínate, para mí fue una experiencia tan bella esa época, la recuerdo con muchísimo cariño a todos. Y bueno, fue una experiencia increíble, de verdad que uno, ¿por qué? Porque uno puso todo su corazón en eso, en actuar lo mejor posible, en dar lo mejor de sí. Y entonces eso siempre es una satisfacción muy linda que te queda por muchísimos años, por toda la vida. Mira, estaba buscando unas foticos de cuando estaban diciendo lo de las máscaras. Aquí estábamos haciendo las máscaras. ¡Mira! ¡Wow! Que dijeron de las máscaras que estábamos haciendo. Bueno, esas son. Y Carlos, ¿tú tienes esa foto? Un día que fuimos Elena, un día que fuimos a un restaurante con tus papis, mira, que también me pareció tan bonita. Oye, por favor, mi querida Susana, esas fotos tienes que escanearlas y enviarlas, por favor, no las tenemos. Right now. Y eso es son las del padrino, que te acordabas tú, Carlos, o sea, hacer la invitación al padrino. Yo no me acordaba de esa escena, qué bonito. Sí, ese también la pasamos muy lindo esos días. Son recuerdos inolvidables, de verdad que me encanta que hicieran esto, pues este evento tan bonito. Susana, bueno, esas fotos tienes que enviarlas, por favor, para efectos de lo que estamos haciendo. Si puedes escanearlas cuando puedas, envíalas, por favor. Ok, déjame decirle a mi hija, porque no soy tan tecnológica, no soy. Pero yo voy a buscar a mi hija que sí lo es, sí lo es. Yo sé que soñar no cuesta nada, pero esa, es decir, esa experiencia del enfermo imaginario, que bueno, ya que tocaron el tema de la crítica, eso
eso implicó que nuestras siguientes obras fuesen vistas con un ojo mucho más crítico, ¿no? Sin concesiones ya, o sea, y bueno, aparte de que habían algunos críticos por allí que nunca les gustaba nada de nadie, entonces eso quería decir que todo el mundo no hacía nada bueno, o sea, pero en fin, lo que quiero resaltar es que se pudiese dar, ¿por qué no? Un montaje, un trabajo, un taller o algo así, en donde volvamos a participar con jóvenes, con gente que no ha hecho nunca teatro, con gente que está audicionando en la universidad, o sea, porque hay una experiencia y hay un mínimo de técnica y de como decía alguien por allí, de galones ganados en el campo de batalla que sería bueno transmitirlos de alguna manera y ver si es posible contagiarlo a la gente joven, a la gente que se está acercando al teatro y pegarles ese virus del amor al arte, del amor porque cuando tú te contagias de eso, pues estás 24, no 24 horas, pero le dedicas tiempo, le dedicas ganas, corazón y tal, y eso se traduce en lo que la gente va a ver en el escenario. Carlos, mira, yo soy como que soy el tipo de las anécdotas y voy a comentar esto, porque te dice la actitud y la vehemencia y lo que cuidábamos el trabajo, ¿no? Poder cuidarlo para entregárselo a otro que lo pueda seguir. Yo recuerdo en una presentación en San Felipe, y espacio para los sueños, me pasó la pesadilla, que es otro terror, Clementina, que más grande que le puede pasar a un actor. Se me quedó el vestuario de Arturo en Caracas. Era una pijama muy grande, como centro psiquiátrico, ahora saben quién es, los que no. Y la pijama estaba incluso tenía unas manchas, una cuestión, era una color guayaba, era fantástica. Le digo a Fernán que se me quedó el vestuario y me dice, yo no sé qué vas a hacer, resuelve. Era un sábado 3 de la tarde. La presentación era a las 7 de la noche. San Felipe, salimos a la calle a buscar algo, todo cerrado. Yo no recuerdo si estaba Víctor, yo no recuerdo si era Armando, o yo no recuerdo con quién estábamos. Puertas de unas casas muy humildes que estaban cerca del teatro. Mire, que estoy buscando. Una señora me dice, mire, yo tengo una pijama de mi abuelo que murió hace un par de semanas, pero yo ni la he lavado. Yo digo, no importa, señora, deme la pijama. Era una pijama verde, maravillosa, grande, perfecta como para hacer la obra, con un olor a orine. Yo tuve que lavar esa pijama en el baño del teatro y me la puse húmeda para hacer el personaje. Estaba intervenida por este señor con orine, no estaba intervenida por Armando. Pero hasta eso, hasta donde llega uno cuidando el trabajo. Yo tengo que resolverlo, yo tengo que presentarme esta noche. Entonces, ese es otro de los temores, Clementina, el tema de que tu instrumento y tus accesorios estén completos al momento de presentar. Bueno, y con Momo se nos quedaron los tabacos que fumábamos en escena. Eso fue en Valera. Y salimos a la calle a ver si conseguíamos tabaco. Y tabaco, nada, hasta que conseguimos en una broma por allá de santería unos tabaquitos y compramos los tabaquitos allá, ¿no? Y resulta disculpa, Carlos, que los tabacos, o sea, en escena ya, los bichos como que se disolven. O sea, a los 3 minutos tenías era un poco de bromas así, que echando candela. Oye, que vaina es esta. Yo hacía el personaje de Hombre Iris junto con Salvador y no, o sea, era, ¿qué hacemos? Bueno, sopla esta vaina, trágatela, no sé. Mira, Carlos, Víctor tiene la mano alzada, no sé si esto era de la sorpresa alzada de hace rato o no sé si quiere intervenir, Víctor. Bueno, no, era eso, que no se olviden de que les quiero montar 3 foticos
antes de que nos despidamos. Vale. Bueno, nada, antes de despedirnos, dos cosas. Si no hay más preguntas, quiero presentar rápidamente un video que probablemente esté en el documental que están terminando de editar Carlos con Abor Sembrano, que tiene que ver con el enfermo imaginario. Darles de verdad las gracias por habernos acompañado. Este es el 5º evento de esta semana, son 15 eventos. Hoy a las 8 de la noche, por favor, no se pierdan la lectura dramatizada de La Casa Recuerda. Está hecha con súper cariño para todos. Pásenle en link a las personas que ustedes crean que puedan disfrutar de trabajo. Y nada, paso a compartirles el video, o no sé, y después Carlos te da opción, Víctor, para que tú compartas las fotos que quieres compartir. Gracias a todos, los quiero un montón, un abrazo. Dios mío, ¿es posible que abandonen de esta forma a un pobre enfermo? ¡Celine! 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 ¡Ya va! ¡Ah, perra! ¡Ah, qué roña! Al diantre vuestra impaciencia. De tal modo aturuláis a las personas que a poco me dejó los sesos en el quicio de un postigo. ¡Ah, qué roña! ¡Ay, ¡Haz una hora! ¡Déjame vivona, por lo menos que te rinda! Eso es, encima de lo que me ha ocurrido. Bendito sea el colegio de donde salen hombres tan listos como este. ¿Ha estado bien, padre? ¡Magnífico! ¡Vamos! ¡Saluda al señor! ¿La beso? Sí. Señora, con justicia os ha concedido el cielo el título de madre. ¡Esa no es mi mujer, sino mi hija! Pues, ¿dónde está? Vendrá ahora. Aguardo que venga. Ofrece tus respetos a la hija. Señorita, así como de la estatua de Menón, salen armoniosos sonidos al ser iluminada por los rayos del sol. Luego, ¿cuánto tiempo va a estar más en cartelera, Fernando? Bueno, perdón, es que se imaginan en la época de Molière un peinado poco. Bueno, aquí lo tienen. Estará en cartelera en esta primera etapa, pues siempre tenemos una primera etapa con cada montaje, hasta el 1 de diciembre acá en la universidad. Luego vamos a salir a hacer unas presentaciones fuera, regresaremos en enero a la universidad y en febrero estaremos seguramente ya de nuevo en algún teatro. Esperamos que eso ocurra. ¿Cómo te sientes haciendo este papel de loco imaginario? Porque es imaginario, pero lo haces real. No lo digo por la cara, obviamente. Nada, yo creo que es importante porque es lo que la gente es, lo que de verdad cree ser, y yo creo que eso es lo que representa. Mira, ¿qué significa en el 1600 usar esta clase de lentes? ¿Ya habían sido inventados? Bueno, probablemente Molière los usó, ¿no? Y con máscara también. Está muy bien, muchísimas gracias a los muchachos de Tespis por este espacio que le han dado a la Noticia en Acción o por el tiempo que nos han prestado. Y quizás vale la pena notar que en el 1600 ya existían los locos imaginarios. Hoy existen más enfermedades imaginarias que reales. Total, eso es un poco la vida. La escena final. Es tal cual lo que cantan ellos al final. Esta es la puesta en escena de esa última escena cuando el enfermo se gradúa de médico. Bueno, y ese es el cuerpo colegiado de médicos. Y ahí tú ves la pared esa del Alba Edison, que era como una especie de, parece un hangar, esa cosa. Sí. Los paneles que se usaron, el banquito negro famoso,
Sí. El joven Gino. El joven Cleanto. Ese lunar que ustedes ven ahí en el cachete, eso no es maquillaje. Eso era de verdad. Hasta que me lo quite. Really? ¿En serio? Ok. Y aquí sí se ve dónde está apoyado el libro. Sí. Bueno, eso era lo que quería compartir. Listo. Imágenes remasterizadas de la historia de bien. Yo quisiera proponer algo que como tenemos aquí a Clementina y a Natalie, que nos saquemos una foto colectiva porque tenemos a 2 tespianas del grupo actual y estamos los viejos tespianos. Sería lindísimo tener una captura de pantalla. Que prendan la cámara. Sí, tienen que prenderlo todos. Ay, yo estoy en la cama porque no me sentía bien, me estoy congelando. No te preocupes, no pasa nada. Déjame ponerme eso. A ver. ¿Quién la va a sacar? Encienda la cámara, yo puedo hacer una captura aquí. No, Porfa, Carlos. Bueno, no hay más nadie que quiera aparecer. Miguel Gracia. Miguel Gracia tiene miedo. Usuario de Zoom. Usuario de Zoom. Claudio Di Fazio. Claudio, aparece ahí. La pregunta de Claudio era que por qué yo nunca le había dicho que me había presentado en Portugal. Realmente nunca se lo había dicho. Hola, papá. Bueno, ve, pues esos son los secretos de tu padre, chamo. Hay varios secretos por ahí. No, ok, vamos. No, estoy seguro. Estoy seguro. Yo tengo 26 años y me estoy enterando hoy que se presentaron en Portugal. No, bueno, lo presentaron en muchos sitios, chamo. Bueno. ¿Ya tomaste la foto? No, listo. Ya va. Oh my God. Ya va. Sonrían. Digan bene, rispondere. Bene. Bueno, ya tomé varias. Listo. Bueno, nada, gracias a todos. Por favor, asistan a los eventos a las 8. Tenemos otro compromiso, no se lo pierdan. Hay una lectura gracias. A 8 de la noche, lectura dramatizada de la Casa Recuerda. A las 8. A las 8. A las 8. Chao. Bye. Bueno, a las 7:30, 7:45 nosotros. No, yo sé. Chao. Chao.